Discriminación laboral. ¿Qué es la discriminación laboral? Por discriminación laboral se entiende la situación en la que un trabajador se ve perjudicado profesionalmente, salarialmente o moralmente respecto a sus compañeros por motivos que no están directamente relacionados con su desempeño laboral. Generalmente, la discriminación en el trabajo se origina cuando el trabajador afectado presenta alguna diferencia apreciable respecto al resto de la planilla. Estas diferencias pueden ser meramente físicas, como sucede con el género, el origen étnico o la incidencia de alguna enfermedad o incapacidad, o culturales como la religión o la nacionalidad. En cualquiera de los casos afectados sufren agravios como salarios más bajos, horarios abusivos, ataques personales, menores opciones de promoción profesional y menosprecios y exclusiones por parte de sus compañeros y jefes. La importancia de atacar la discriminación laboral. La discriminación en el trabajo es un potente factor desestabilizador en las empresas que tienen a su vez un hondo impacto en la sociedad. Sucede que determinados tipos de discriminación son sobradamente conocidos por la mayoría de la población, pero otros son tan sutiles o aparentemente menores que apenas suscitan atención. No obstante, cualquier empleado que se sienta discriminado experimenta un considerable sufrimiento psicológico. Los comportamientos discriminatorios pueden darse tanto a nivel individual y espontáneo, en ocasiones que pueden producirse de manera inconsciente, como a nivel grupal y de manera premeditada, sin duda alguna los casos más graves. Por ejemplo, un grupo de empleados pueden discriminar a un nuevo compañero porque procede de otro país, dando rienda suelta a cualquier tipo de tópicos sobre esta circunstancia. Esto es más habitual cuando el trabajador en cuestión presenta diferencias físicas, como sucede con los asiáticos o africanos, por ejemplo. En otras ocasiones es la personalidad de la víctima la que propicia una situación de discriminación en el trabajo. La timidez, la falta de iniciativa, la personalidad sumisa, sea como fuera, estos trabajadores se ven sometidos a mayores niveles de estrés que sus compañeros y son más propensos, por tanto, a padecer de trastornos como crisis nerviosas, insatisfacción personal o depresión. Todo ello puede afectar negativamente a la empresa, tanto a nivel de resultados, pérdida de productividad en su clima de trabajo. Los principales tipos de discriminación: por nacionalidad o origen étnico, por género, por edad, por maternidad, por religión, por ideología, por orientación sexual, estatus social, enfermedad o discapacidad. Nacionalidad o origen étnico. La nacionalidad no es un factor de discriminación, dado que muchos trabajadores extranjeros son vistos incluso con admiración por sus compañeros. Más bien cabría hablar de la discriminación laboral a determinados extranjeros, especialmente cuando el origen étnico de estos resulta más evidente. Es una situación que dificulta la integración de los profesionales que acaban de llegar al país e impide que la empresa se beneficie de la diversidad. Género. Como ya hemos adelantado, la discriminación de la mujer en el trabajo acapara muchos titulares en la actualidad. Este fenómeno abarca situaciones conocida como la brecha salarial de género, esto es, las diferencias salariales entre el hombre y la mujer, como el déficit de las mujeres en puestos directivos. La discriminación laboral de la mujer también puede producirse entre compañeros, como cuando se realizan comentarios sarcásticos o bromas de mal gusto sobre las supuestas capacidades o género de otro. La edad. La discriminación laboral por motivos de edad se observa en los dos extremos del mercado. Por un lado, los trabajadores más jóvenes pueden sufrir abusos en sus condiciones laborales, salarios más bajos, jornadas de trabajo más largas, aprovechando su situación de vulnerabilidad económica. Por otro lado, los profesionales más veteranos pueden ser estigmatizados como personas anticuadas o sin habilidades necesarias para afrontar los desafíos actuales. Por maternidad. Es otro tipo de discriminación laboral de la mujer. Las empleadas que se quedan embarazadas pueden verse perjudicadas a la hora de optar un ascenso o incluso retroceder en un puesto de organigrama de la empresa. De igual modo, muchas mujeres todavía son interrogadas en las entrevistas de trabajo sobre si contemplan la maternidad a corto o mediano plazo, arriesgándose a no ser escogidas en caso afirmativo. Por religión. Ya no es un factor de discriminación tan común como hace años, pero determinadas muestras de religiosidad todavía pueden provocar situaciones complicadas en el trabajo. Aquí la discriminación suele plantearse de dos formas: o bien los responsables de la contratación descartan al candidato por su religión, o bien el resto de empleadores lo someten a una marginación en la empresa. También puede ponerse obstáculos para la práctica de ciertas costumbres religiosas. Ideología.
Cuando un empleado tiene unas opiniones distintas a la de la mayoría de sus compañeros, es posible que se vea excluido del grupo o que el resto de trabajadores eviten o reduzcan al mínimo la interacción con esta persona. A nivel corporativo, el profesional puede ser privado de oportunidades de promoción por no coincidir con la filosofía vital, política, económica de la dirección. Un ejemplo de ello sería cuando se perjudica a un trabajador por su condición de sindicalista. Como punto número 7 tenemos la orientación sexual. A mediados del siglo XX, la orientación podía ser un factor de discriminación especialmente cruel en las empresas y en otros espacios de socialización. Esta situación ha mejorado, pero todavía perviven ciertos prejuicios colectivos homosexuales y transexuales, lo que lleva a verter comentarios injuriosos u ofensivos con los empleadores que tengan estas orientaciones sexuales. Punto número 8 es el estatus social. Pone el ascenso en la posición social de los trabajadores, promocionando a quienes se consideran más cercanos a la dirección y relegando a funciones menos ambiciosas a quienes proceden de sectores más humildes. Tradicionalmente, determinadas compañías de gran tamaño ascendían únicamente a puestos directivos a trabajadores formados en determinadas universidades, cuyos costes suponen una notable restricción económica. Como punto número 9 tenemos la enfermedad o discapacidad. Nuevamente, un aspecto físico del trabajador es la excusa para discriminarlo en su entorno social. Esta discriminación obedece a un temor sobre el posible contagio de la enfermedad que padece el trabajador. Sucedió en los 80 y los 90 con el SIDA. En profesionales con alguna discapacidad pueden ser vistos como menos aptos que a otros trabajadores, perjudicando su empleabilidad o destinándolos a puestos menos relevantes. ¿Pero qué dice la ley sobre la discriminación laboral? La legislación española cuenta con diferentes leyes que se encargan de evitar o castigar la discriminación en el trabajo. La más importante por su carácter general es la Ley Orgánica del 3 del 2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de las mujeres y hombres relacionada con la discriminación laboral de la mujer en España. El título 1 de la citada ley se establecen las obligaciones de las empresas para evitar la discriminación en entornos laborales y se incluyen las consecuencias jurídicas de incumplirlas. Estas serían las principales conclusiones. La definición del acoso y la discriminación. Cuando una persona sufre de comportamientos físicos o verbales que atenten contra su dignidad o que supongan un menoscabo de su valía profesional por motivos de género. Las acciones positivas. El artículo 11 del título 1 obliga a las empresas a prevenir situaciones de discriminación con medidas proporcionadas y sin necesidad que las empresas afectadas lo soliciten expresamente. Por ejemplo, utilizar un CV ciego para garantizar la igualdad y objetividad del proceso de selección. La nulidad de negocios jurídicos que discriminen. Las resoluciones o decisiones jurídicas adoptadas por una empresa y que supongan una discriminación contra cualquier trabajador pueden anularse cuando la instancia judicial competente constate esa situación. Las reparaciones e indemnizaciones. ¿Cómo abordar la discriminación en el trabajo? Si a pesar de la existencia de normas y de mayor conciencia social al respecto, se producen situaciones discriminatorias en el trabajo, las empresas y sus diferentes departamentos deben servirse de un protocolo de actuación para estos casos. Estos serían los pasos básicos para abordar la discriminación en el trabajo. Como paso número 1 tenemos facilitar denuncias. Ser protagonista de una situación de discriminación no es nada sencillo, hasta el punto de que muchas víctimas tienen el miedo de denunciar estas malas conductas. La empresa debe facilitar las cosas creando un enlace permanente para estos casos. No tiene por qué ser un experto en discriminación laboral, sino simplemente un profesional que garantice la confidencialidad de la denuncia y promueva las acciones necesarias. Como punto número 2 tenemos una comunicación fluida y segura. Es positivo de que las empresas mantengan abiertos canales de comunicación para atender a las personas que se sientan discriminadas en su puesto de trabajo. Gracias.